La parashá de esta semana, Parshas Pekudei, relata cómo el pueblo de Israel en la práctica terminó de construir el Mishkan. Mishkan significa el tabernáculo, el templo móvil del pueblo judío en el desierto. Y cómo Moshe Rabbeinu contabilizó muchos de los materiales que se utilizaron en esa construcción, mostrando cómo en la práctica todas las donaciones que se dieron, como está relatado en la Torá en las parashot anteriores, cómo todas esas donaciones se utilizaron en forma plena para la construcción del Mishkan, de este tabernáculo, de este templo. Ahora bien, en el comienzo mismo de la parsha hay un versículo que tiene una repetición, y hay un comentario de Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, que vivió en Francia aproximadamente año 1100, que muestra cuál es la alusión de esta repetición de las palabras en el versículo de la parsha. La parsha empieza de la siguiente manera, en hebreo y luego en español: Eile pekude a Mishkan. Estas son las cuentas del Mishkan, Mishkan de huerta, que es el tabernáculo. Y la Torá repite, Mishkan ha'edus, el tabernáculo del testimonio, testimonio del vínculo entre Dios y el pueblo de Israel a través de las ofrendas, etc. Y después continúa Ashepukada pi Moishe, que fue contado, es decir, contabilizado a través de Moishe, etc. La Torá repite dos veces la palabra Mishkan. Eile fekude a Mishkan, Mishkan ha'edus. Estas son las cuentas del Mishkan, el Mishkan del tabernáculo, el Mishkan del testimonio. ¿Por qué repite dos veces la Torá la palabra Mishkan? Podría haber dicho tranquilamente una sola vez la palabra tabernáculo. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio. Pero dice dos veces el tabernáculo del testimonio. Rashi explica de una forma muy interesante. Aquí está dicho dos veces Mishkan, dos veces tabernáculo. Esto nos muestra, nos alude al Beis Hamikdash, al templo, en singular, al templo, que fue tomado como mashkoin. Mashkoin significa en hebreo una garantía. Cuando una persona da un préstamo a otro, retiene una garantía, justamente para garantizarse de que el otro le va a devolver su dinero. Entonces la palabra Mishkan significa tabernáculo. La palabra mashkoin significa garantía. Vemos una alusión en el versículo que da comienzo a la parsha de esta semana, de que hay una doble garantía. Hay dos garantías que Dios toma del pueblo de Israel. ¿Cuáles son estas dos garantías? El Beis Hamikdash, el templo, que en la práctica, entre paréntesis, y no es ahora el momento para todos los detalles, primer, segundo y tercer templo en la práctica son una sola cosa, una sola proyección, digamos, de la idea de un templo, como vamos a explicar. Entonces, aquí hay dos veces la palabra Mishkan, que esto representa dos veces que Dios tomó una garantía del pueblo de Israel. El hecho de que el Mishkan, el tabernáculo, también fue destruido, esto no es una garantía que Dios tomó del pueblo de Israel. El tabernáculo efectivamente fue destruido. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el tabernáculo y el Beis Hamikdash, el templo, en Jerusalén? El tabernáculo es algo temporario, es una tienda, es algo temporario. El Beis Hamikdash es Beis, una casa, es la casa de Dios, por así decir, en Jerusalén, es algo fijo. Entonces, si la Torá dice Mishkan, dos veces tabernáculo, está hablando de algo que son dos cosas similares. Dos casas. Primer templo y segundo templo. Ambos eran casas de Dios. Pero no está hablando del Mishkan, del tabernáculo en el desierto, que después se instaló en la ciudad de Shiloh, Noid, Givón, diferentes cuestiones por más de 360 y pico de años, 369 años si no recuerdo mal. El punto es, ¿cómo sabe Rashi que estamos hablando del Mikdash, el templo, en singular? Porque la Torá dice dos veces la palabra Mishkan. Está hablando de dos cosas similares. ¿Y cuáles son las dos cosas similares que fueron tomadas como garantía? Primer templo y segundo templo, por eso dice el templo. Ahora bien, ¿por qué fue tomado como garantía el templo? Rashi termina diciendo, por los pecados del pueblo de Israel. ¿Qué significa esto? La idea de una garantía significa que no es que Dios destruyó el templo. El primer templo fue destruido por los babilonios. El segundo templo fue destruido por los romanos. Pero no quiere decir que se anuló y se acabó la existencia del Beis Hamikdash y el templo, sino que Dios lo tomó como garantía, el primero y el segundo también. Esto quiere decir que el templo continúa existiendo. Es decir, no estamos hablando acá de la destrucción del Beis Hamikdash de la casa de Dios. Estamos hablando de que hay una relación entre el templo y el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel se merece el Beis Hamikdash y el templo, entonces el templo está construido. Pero por cuanto el pueblo de Israel pecó, Dios quitó ese templo y se lo llevó, por así decir, como garantía de que el pueblo de Israel van a hacer tshuva, van a retornar hacia Dios, etcétera, Torah y Mitzvot. Entonces, con esto entendemos
la alusión. Punto número uno, de 2 veces la palabra Mishkan en la parsha de esta semana hace referencia a 2 cosas similares, primer templo, segundo templo. Segundo, acá estamos hablando de una garantía, no de una destrucción. No una destrucción del templo. Dios no destruye el templo, Dios se lo llevó, por así decir, como garantía. De hecho, hay una opinión en el Zohar que el templo va a caer construido desde el cielo directamente sobre Jerusalén, el lugar donde tiene que estar, con la venida de Mashiach pronto en nuestros días. Es una opinión. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de esta cuestión? Hay una idea muy interesante. El pueblo de Israel pecó y pecaba mucho antes de la destrucción del primer templo y mucho antes de la destrucción del segundo templo. Y sin embargo los templos todavía estaban ahí, estaban construidos, existían. Esto nos enseña que incluso si nuestro prójimo nos pide ayuda y es un pecador, y es una persona que no se está comportando como corresponde, esto no quiere decir que uno debe evitar ayudarlo. Debería estar construido todavía, digamos, la relación entre estos dos prójimos, a pesar de que el otro no se comporta como corresponde. Justamente del hecho de que Dios no destruyó el templo, sino que solamente se lo llevó, por así decir, cuando Él consideró adecuado, pero muchos años después de que comenzó, digamos, el mal comportamiento del pueblo de Israel, de aquí podemos aprender claramente: no dejes de ayudar a otra persona en todo lo que tenga que ver con Torah y Mitzvot, de relacionarte con otra persona en todo lo que tenga que ver con Torah y Mitzvot, simplemente porque el otro no se comporta como corresponde. Más aún, a través de que uno continúa esa relación, le da posibilidad al otro de hacer tshuva, de retornar. El hecho de que uno no corta y no destruye, por así decir, el Beis Hamikdash, el templo, la casa de Dios en el interior del otro, uno no destruye esto, sino que uno simplemente continúa esa relación. Esto le permite al otro, le da lugar al otro de retornar, de hacer tshuva, y esta tshuva, este retorno colectivo de cada uno de nosotros, cada uno con su capacidad, es lo que acelera y en la práctica revela la venida de Mashiach pronto en nuestros días.